Hola, buenos días. Te invito a esta nueva meditación para hoy jueves 1 de julio y comenzamos con esta oración. Jesús, me acerco a ti en este rato de oración, como el paralítico del Evangelio que fue llevado a tu presencia. Soy como un inválido. Sin tu gracia estoy imposibilitado para realizar cualquier obra. Rompe, Señor, con todas mis parálisis. Hazme ponerme en marcha para predicar la buena nueva de tu amor. Amén. El Evangelio de hoy nos presenta a Mateo una escena que ocurre entre Jesús y un lisiado, un paralítico que se lo presentan, que lo llevan. Él está tendido en la camilla y Jesús se conmueve de aquellos que le acercan al paralítico y de la fe que también tiene el paralítico en Jesús. Sin embargo, desconcierta la respuesta de Jesús: tus pecados te son perdonados. Es como si hubiese algún tipo de desproporción, o enfermo va a ser curado, llevado por sus amigos en la camilla esperando ser sanado. Y Jesús, en vez de sanarlo, en vez de curarlo, en vez de hacer que camine, lo perdona de todos sus pecados. Después se produce esa discusión y Jesús, para que justamente de alguna manera contundente también poder dar crédito de que es verdad que los pecados son perdonados, le devuelve la salud. Esto nos puede resultar a nosotros muy interesante porque ciertamente Jesús no curó a todos los enfermos de su época, y la Pascua de Jesús vino a instalar definitivamente los tiempos nuevos, los tiempos finales y el tiempo del reino de los cielos, que comienza en este mundo, pero que se alcanza definitivamente en la otra vida. Nosotros somos constructores y cooperamos, si nos sumamos a este sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por tanto, hay algo que es peor que la enfermedad, y justamente tiene que ver con el pecado. Es interesante la pregunta que también Jesús hace en el Evangelio. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Uno podría mirar a Jesús y preguntarse qué es más fácil, devolver la salud o perdonar los pecados. O incluso puedo preguntarme yo, ¿qué es más importante para mí? ¿Tener un corazón limpio de pecado o gozar siempre de buena salud? Jesús lo deja más que claro. Lo peor que nos puede pasar en la vida es el pecado. Claro, nosotros tenemos que entender el pecado en su dimensión más profunda y más honda, de una manera existencial. El pecado no tiene que ver con un acto aislado. Será un buen inicio ir a confesarme o reconciliarme con Dios, pensando en los actos malos de mi vida. Pero el pecado no son actos aislados. El pecado tiene que ver con actitudes, tiene que ver con conductas estables, tiene que ver con la cerrazón de un corazón que en el fondo y en definitiva se niega a dejarse tocar por la misericordia de Jesús y se niega a amar. El pecado está en el centro del corazón. El pecado está presente en nuestras vidas. Cuando, en palabras del Papa Francisco, no hacemos otra cosa que mirarnos nuestro propio ombligo, ser egoístas y ser permanentemente autorreferenciales. El pecado es yo sentirme más importante que los demás y hacer de problemas, incluso de mis dolores y mis enfermedades, un mundo que no tiene ningún tipo de solución. El pecado es frente a ese Dios que quiere invitarme con su ternura y con su misericordia, que viene a invitarme a trabajar por un mundo más justo, más fraterno, más solidario. Ese Dios que viene a decirme que es abrazo del Padre para todos los hombres y que me llama a mí también a abrazar a todos los hombres, reconociéndolos como hermanos. Y yo le digo que no. Y yo le digo que no me interesa. Yo le digo que estoy hoy demasiado ocupado para esos planes y para esos sueños y para esos deseos. El pecado es el enquistamiento del corazón, que se va haciendo cada vez más insensible a la ternura y a la misericordia, y por tanto, como no la puede experimentar en la propia vida, tampoco la puede compartir en la vida de los demás. El pueblo de Israel relacionaba la desgracia y la enfermedad con el pecado.
Dios para ellos pagaba aquí y ahora según la conducta personal o familiar. Esto era sumamente grave y peligroso. Si te sientes pecador, como acusan los escribas, terminarás despreciando tu propia vida, renegando de ella, porque siempre serás malo y castigado por Dios. Por eso Jesús dice: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. No hay pecado que sea imperdonable, porque no hay situación de la que el hombre no pueda salir. Nadie puede caer demasiado bajo para Dios. Por muy perdido que uno esté, por mucho que te desprecies a vos mismo y no quieras saber nada más en la vida con los demás, Dios puede con todo eso, porque Jesús ya lo derrotó en la cruz. Y como para Dios el valor de un hombre no está en función de su pasado, sino de su futuro, de lo que pueda alcanzar a ser, su pasado queda perdonado. Dios valora el futuro y perdona el pasado. Dios no juzga lo que hemos sido, sino lo que vamos a ser. Mientras tengamos vida y esperanza de crecimiento, de conversión y por tanto de perdón. Algunos de los escribas, los que sabían de la palabra de Dios, se dijeron: este blasfema, insulta a Dios. Se pone en evidencia que el Dios de Jesús no era el Dios de los dirigentes de su pueblo. Hoy Jesús les diría: ¿qué parte no entendieron? También nosotros corremos el peligro de hacernos un Dios a nuestra medida. Con toda honradez debemos detenernos a pensar y discernir quién es nuestro Dios, cómo es. ¿El que predicó Jesús, Dios Padre de misericordia? ¿O una caricatura de Él hecha a nuestro gusto y manera? Si esto último te ocurre, hay tiempo para cambiar, para dejar que Jesús entre en tu corazón, lo transforme, y Él sea quien te diga: no temas, tus pecados están perdonados. De ahora en adelante no peques más y sé feliz, muy feliz, porque yo estoy contigo. ¿Cuántas veces te ha curado Cristo a vos, diciéndote: ponte en pie y camina? Todos sufrimos diversas clases de parálisis, por eso nos gozamos que nos alcance una y otra vez la salvación de Jesús a través de la mediación de la Iglesia. Esta fuerza curativa de Jesús nos llega de manera especial en el sacramento de la reconciliación que Jesús encomendó a su Iglesia. A los que perdonen los pecados, les serán perdonados. Jesús nos quiere con salud plena. Ha venido de parte de Dios precisamente a eso, a reconciliarnos, a anunciarnos el perdón y la vida divina. Esta sí que es una buena noticia, como para dar gracias a Dios por su amor y por habernos concedido en su Hijo estos signos de su misericordia. ¿Cuánto hace que no sentís estas palabras de Jesús? Tus pecados te son perdonados. La gente quedó admirada y alababa a Dios. ¿Alguna vez te maravillaste por lo que hizo el amor de Dios, perdonándote, reconciliándote, o viendo lo que puede ese amor en la vida de algún amigo tuyo? Vos también hoy estás llamado a admirar y alabar al nombre de Dios, que es amor. Que hoy celebremos que Jesús nos salva. No solamente en algunos casos puede curarnos de nuestros dolores y de nuestras enfermedades, o en algunos casos puede aliviar el sufrimiento de nuestras vidas. Celebremos que Jesucristo es nuestro Salvador, porque nos salva de lo peor que nos puede pasar en la vida, que es el pecado. Por eso lo confesamos como nuestro Rey, como nuestro Dios, como nuestro único Salvador. Él es el que limpia, Él es el que purifica, Él es el que libera, Él es el que da sentido definitivo a nuestra vida porque nos perdona, porque nos misericordia, porque nos devuelve entrañas de misericordia. Y a partir de ahí, el amor con el que Él nos ama nos capacita para poder amarnos como hermanos. Pecado no tiene que ver con actos aislados o solamente con matar y robar. Pecado tiene que ver con un corazón enquistado, de piedra, que perdió todo tipo de sensibilidad ante cualquier miseria humana y prefiere el bienestar personal, el propio confort y la propia seguridad a pensar que existe alguien distinto de mí que tiene necesidades reales, muy reales,
y que están esperando ser satisfechas. Por eso ahora decimos: Señor Jesús, aquí estoy ante ti, muchas veces paralítico, muchas veces desanimado. Que tu palabra y tu gracia me vuelva a poner de pie, me perdone, me devuelva a tu presencia. Te pido la gracia de poder siempre acercar a mis hermanos hasta tu corazón, para que tu palabra y tu poder también pueda obrar en ellos. Que así sea. Oración final. Padre Santo, gracias por hablarme a través de este santo evangelio. Tú que eres misericordia, libérame de todas mis parálisis de alma, mente, cuerpo, espíritu y corazón. Quiero ser más fiel a ti, quiero confiar más en ti. Ayúdame a romper las cadenas que me atan al mundo y me apartan de ti. Solo quiero ser tuyo, Señor. Amén. Y finalizamos este día con una canción. Señor Jesús, el paralítico y quienes lo llevaban buscan el alivio físico, no el espiritual, que primero les ofreces, por ser lo que realmente importa. Frecuentemente mi oración se centra en pedirte bienes o soluciones a problemas que nada tienen que ver con mi bien espiritual, personal o de mi familia. Solo contigo puedo levantarme para ver lo que realmente importa en esta vida. Solo con tu gracia y misericordia puedo liberarme del pecado. Ayúdame a vivir la abnegación y a ver en cada dificultad una oportunidad para santificarme. Hasta mañana. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, dejar atrás la confusión, el pozo sin salida, volver a estar unido a vos, volver a la alegría, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, del barro antiguo hacia tu imagen, dejar soplar tu aliento, recuperar mi nombre de hijo, estar vivo de nuevo, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, decirte que por sobre todo, Dios mío, te deseo, mi angustia desandar y anclar en tu amor fiel y eterno. Volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar.